Pauta al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 22 minutos. El viernes la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las leyes de integridad pública y de solidaridad nacional, las leyes promovidas por el presidente Noboa, aprobadas en la Asamblea Nacional. Y si quisiéramos hacer un análisis de qué implica que esas leyes sean inconstitucionales. Primero, doy la bienvenida al doctor Salim Saidán. Buenos días, doctor. Buenos días, estimado Hernán. Un gusto estar en su programa. ¿Qué implica esto? La ley de integridad pública que pretendía, entre otras cosas, decían los denunciantes de la inconstitucionalidad, el despido de servidores públicos. Se pretendía establecer nuevos mecanismos de evaluación a los servidores públicos y también, entre otras cosas, motivar, por ejemplo, una declaratoria de emergencia en el sector de la justicia, ¿no? Algunas cosas importantes. Sí, efectivamente, el contenido de ambos proyectos de ley es de relevancia, es indudable. En el caso de la ley de solidaridad, recordemos cómo se denominaba. Era el proyecto de ley para desarticular la economía criminal en un contexto de conflicto armado interno. Entonces, definitivamente, la expectativa ciudadana era alta en el sentido de que podía, combatir a estos grupos de crimen organizado en lo principal. Claro, que les disminuyan sus fuentes de dinero, claro. Claro. Y uno de esos, de hecho, es el tema de la minería ilegal, ¿no? Sin duda, es una de las fuentes de financiamiento que hay que cortar. Y si era tan importante, ¿por qué entonces se lo niega? Porque ahí le están dando la razón al gobierno, ¿no? Sí, el principal problema de esa ley aprobada, de la ley de solidaridad, es que el contenido no era económico, dijo la Corte. Ni siquiera pasó a analizar si era de urgencia económica, constató que no era económico el contenido, ¿sí? La Corte Constitucional verificó que habían algunas disposiciones que no respetaban la unidad de materia. Así es. 3 disposiciones reformatorias, una transitoria, me parece, pero no más. En realidad ese no fue el principal problema de la ley de solidaridad. Ojo, no pasa lo mismo con la ley de integridad, ya vamos a analizar, pero en la ley de solidaridad el principal problema es que no era económico el contenido. ¿Y cuál es el análisis de la Corte? Que hay 2 procedimientos. Hay un procedimiento ordinario de formación de la ley y un procedimiento abreviado. En un mes se discute y se aprueba o se rechaza un proyecto de ley de urgencia económica. Entonces, en este caso, en el segundo caso, cuando el procedimiento es abreviado, el control de constitucionalidad de la Corte es más riguroso. ¿Por qué razón? Porque eso restringe la participación de la ciudadanía, la participación de los expertos en el trámite de formación de la ley. En un mes se tiene que hacer todo. Primer debate, segundo debate. Lo que se hace normalmente en más o menos 180 días, se hace en un mes. Entonces, obviamente, la Corte Constitucional señala que eso amerita un control más riguroso. Al realizar ese control más riguroso, la Corte Constitucional constata que el contenido de la ley no era económico, ¿sí? Al menos todo el contenido no era económico y por lo tanto correspondía a la declaratoria de inconstitucionalidad por la forma, porque también tiene usted 2 posibilidades en la Corte, ¿no? La inconstitucionalidad por la forma, cuando no se respetan los procedimientos, y la inconstitucionalidad por el fondo, cuando el contenido de las leyes va en contra de la Constitución. Ahora, los asambleístas cuando aprobaron esto sabían que les podía pasar y lo hicieron. También lo hicieron con la ley de integridad y no advirtieron que a la final esto lo que resulta es una pérdida de tiempo, porque además se pasaron, días realizando los reglamentos que también son declarados inconstitucionales, ¿no? Yo hago notar algo, estimado Hernán. Usted tiene en la Asamblea Nacional una agenda marcada por los proyectos de ley del oficialismo. Y usted tiene en la Corte Constitucional básicamente ya varios meses en que la Corte Constitucional está descuidando el despacho de las causas ciudadanas por atender los proyectos de ley, por atender las demandas de inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el oficialismo y también se está atendiendo temas relacionados con la consulta. Entonces son varios meses en que la Asamblea, la Corte Constitucional está enfocada en atender los temas de iniciativa del Ejecutivo. Hablemos de la ley de integridad pública. Un poco el pilar fundamental de los argumentos era una nueva evaluación permanente y rigurosa de los funcionarios públicos,
que se haga de manera, digamos, permanente. ¿Eso en qué queda? ¿Los despidos en qué quedan? Recordemos en ese sentido, estimado Hernán, que ¿cómo se llamaba el proyecto? El proyecto básicamente estaba enfocado en ¿qué? En compras públicas y en servicio público. Reformas a la contratación pública y reformas a la ley orgánica de servicio público. Es decir, el texto fue presentado respetando justamente la unidad de materia, ¿sí? Fue bien presentado por parte del presidente de la República y su secretario jurídico. Pero ¿cuál fue el problema? Que no se respetó el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta ley fue reformada en 2020. La Corte Constitucional hace bien en recordar inclusive el informe para segundo debate de esta ley, de esta reforma legal, en la que dice que para evitar cambios de última hora, ¿qué cambios se introdujo en el artículo 62 de la Ley de la Función Legislativa? Justamente un cambio fundamental, que no se puedan agregar cambios de última hora y que cualquier cambio que se mocione en el Pleno regresa a la comisión para ser discutido. Y una vez discutido, puede ser tratado nuevamente en el Pleno. ¿Qué es lo que pasó en este caso puntual? Que en la Asamblea Nacional, durante el desarrollo del segundo debate, el asambleísta Andrés Castillo, del Bloque Legislativo de ADN, mocionó el incorporar cambios que no tenían relación con las compras públicas y con el servicio público. ¿Y cuál fue el problema? Que ahí se perdió la oportunidad, el Ejecutivo, el Bloque Legislativo de ADN, perdió la oportunidad de introducir cambios que podía haber introducido en el servicio público, el tema de las evaluaciones, de las desvinculaciones. ¿Y qué pasó finalmente? Que la Corte Constitucional observa el no haber respetado la unidad de materia, porque se introdujeron reformas relacionadas con los adolescentes en conflicto con la ley penal, la justicia juvenil. Temas de migración, de deportación y demás, de movilidad humana. Que nada tenían que ver con eso. Que no tenían nada que ver. ¿Se podían haber planteado como un proyecto de ley ordinario? Claro que sí. Estaba en todo su derecho. Tenía la atribución el asambleísta presentar un proyecto de ley en ese sentido, pero no relacionado con un proyecto de ley de urgencia económica. Porque no había el argumento. Exactamente. Claro. Entonces, la Corte Constitucional aquí, y aquí viene el tema de los servidores públicos, ¿no? La Corte Constitucional aquí declara la inconstitucionalidad por la forma, sobre todo por no haber respetado la unidad de materia, porque eso va en contra de dos principios fundamentales: el principio de publicidad y el principio de deliberación democrática. Porque finalmente hay una dispersión normativa inadecuada, porque se están incorporando temas que no tienen relación con la urgencia económica, como justamente el agravar las penas en el caso de los adolescentes reclutados por el crimen organizado. Y ahí viene justamente los defectos que aclara la Corte. La Corte Constitucional dice, en estos tres segmentos puntuales que son materia penal, ejecución de penas, niñez y adolescencia, y finalmente movilidad humana, los efectos de esa sentencia van desde que entró en vigencia la ley. Es decir, un efecto retroactivo, hacia atrás, hacia el pasado. Y en cambio, con respecto a los demás, rigen los efectos desde la publicación en el registro oficial. Es el caso de los servidores públicos. Es decir, rige para lo venidero, no les beneficia a los desvinculados, les beneficia a los servidores en funciones. O sea, los desvinculados se quedan en el estado actual. Exactamente. Porque algunos tendrán la esperanza de volver después del fallo de la Corte. Claro, tendrán la expectativa de volver, digamos, pero no pueden invocar esta sentencia para pedir el reintegro. Podrían presentar una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, están en todo su derecho, si están dentro de los 90 días. Pero ya acciones de protección se les complica, inclusive por una sentencia de la propia Corte, ¿no? La sentencia 2006-2024 señala que los conflictos laborales con el Estado son de competencia de la justicia ordinaria. Entonces tienen más complicada la vía de la acción de protección a nivel constitucional. Es mejor que vayan por la vía contencioso administrativa. También la Corte dio paso a la propuesta de el presidente de que se pueda permitir el funcionamiento de casinos en hoteles de 5 estrellas. Un poco contradictorio, ¿no? Mientras se busca herramientas para luchar contra las mafias, acá les damos chance a que se instalen los casinos.
Sí, exacto, es peligroso porque ya se ha advertido que puede ser el espacio para el lavado de dinero, en este contexto de combate al crimen organizado, de actividades ilícitas, es demasiado arriesgado. Y por otro lado también, del lado del presidente de la República se justifica desde el punto de vista de la generación de empleo, ¿no? Bueno, curiosa manera de generar empleo a través de los casinos. No creo que sea la mejor manera de generar fuentes de empleo y reactivar la economía. Sin embargo, la Corte Constitucional ha hecho bien en dar paso. ¿Por qué razón? Porque la pregunta inicialmente planteada fue planteada de manera compuesta, ¿no? Se preguntaban 3 cuestiones diferentes. Si la ciudadanía acepta que puedan funcionar los casinos, si se puede establecer un impuesto y si lo recaudado por concepto de ese impuesto va a planes sociales. Va a planes sociales de desnutrición infantil y alimentación escolar. La Corte Constitucional le observa al presidente de la República eso porque plantea tres cuestiones a la vez. No una sola temática. No una sola cuestión como ordena la ley. Claro. Y en este caso ya reingresó la pregunta al presidente correctamente, solo preguntando el tema de los casinos. Y la aprobaron, entonces estuvo bien fundamentado. Rápidamente, prohibir el uso del nombre, imagen o apoyo de personas con sentencia ejecutada por corrupción. Esa era una pregunta dirigida evidentemente a Rafael Correa, ¿no? Sí. Que lo haya negado la Corte, digamos que lo haya aceptado. Yo creo que esa fue una trampa, una estrategia de carácter político. Seguir con ese discurso de que la Corte Constitucional es correísta y miren, por eso no da paso a esa pregunta que iba en contra de Correa. No es correcto porque sencillamente fue mal planteada esa pregunta. Rechazada fue, ¿no? Fue rechazada porque no respeta la libertad de expresión. En el ámbito de la libertad de expresión hay discursos protegidos y discursos prohibidos. En este caso, no se puede prohibir algo que no tenga que ver con la incitación a la violencia, la incitación al cometimiento de un delito. Y sobre la expedición de una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control. En buena hora también no se dio paso. Me parecía muy arriesgado además por el tema de regresión de derechos, regresión de garantías, y tampoco tiene sentido en este contexto en el que el presidente está planteando una asamblea constituyente. Y lo más seguro es que si se llega a aprobar el nuevo marco constitucional, también tengan que expedirse nuevos códigos y leyes, entre otros una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que ojalá respete el nivel de protección que se ha alcanzado en materia de derechos y garantías y que no experimente retrocesos en esa materia, ¿no? Y habrá que ver qué pasa con la decisión de la reducción del número de asambleístas sobre la cual la Corte Constitucional calificó la vía. Exactamente. Sí, calificó la vía y está pendiente el dictamen de contenido. Veamos qué dice la Corte Constitucional. El principal reparo que se había dado en ese sentido es porque no estuvo, se había dado paso a la reducción de asambleístas, pero veamos qué pasa con el dictamen de contenido. En todo caso, es importante tomar en cuenta algo. En la nueva Asamblea Constituyente habrá libertad para optar por el sistema bicameral, unicameral, ver el número de asambleístas, cuántos por provincia, cuántos por el exterior. Así que definitivamente no tiene sentido seguir en la discusión de una sustitución posible de la Constitución y cambios puntuales a ciertos artículos de la Constitución vigente. No claro, tiene, si vamos a ir a una constituyente es como ¿para qué tiempo, cambios ¿no? puntuales? Perder el tiempo. Entonces definitivamente no se entiende la estrategia en ese sentido de que el presidente haya mantenido esas propuestas de cambios puntuales y a la vez haya introducido la propuesta de sustitución completa de la Constitución. Doctor Zaydan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por permitirnos el anélisis de estos temas que se ocurrieron el pasado viernes en horas de la tarde desde la Corte Constitucional, aclarando los puntos desde el punto legal y jurídico y constitucional con el doctor Salim Zaydan. Muchísimas gracias. Gracias, estimado Hernán. 6:36. Notimundo al día.